Bienvenidos una vez más a su canal de salseo turco preferido. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para una dosis de drama, romance y, sobre todo, mucha Andercel. Porque sí, hoy vamos a hablar de nuestra queridísima Ande y de lo que ha estado pasando en su vida sentimental, específicamente lo que ha dicho sobre Kerem Bürsin. Como saben, la relación entre Ande y Kerem fue un torbellino de emociones, un romance que nació en la pantalla y que traspasó la ficción para convertirse en una realidad que nos tuvo a todos enganchadísimos. Pero como todas las historias, esta también llegó a su fin, dejando a muchos con el corazón roto y preguntándose qué pasó realmente. Y lo más importante, ¿qué piensan ellos el uno del otro ahora? Prepárense porque hoy vamos a analizar a fondo cada palabra, cada gesto y cada declaración que Ande ha hecho recientemente sobre Kerem. Vamos a desentrañar los misterios detrás de su relación, a especular y a tratar de entender si hay alguna posibilidad de reconciliación. O si por el contrario, el capítulo de Ande y Kerem ya está definitivamente cerrado. Pero antes de que empecemos con todo este salseo, quiero pedirles un favorcito: si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos chismes turcos fresquitos todas las semanas. Y si ya son parte de esta gran familia, pues déjenos su like y un comentario para saber que están ahí. Nos encanta leerlos. Y ahora sí, vamos al grano. Desde que su relación terminó, tanto Ande como Kerem han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a hablar directamente el uno del otro. Han sido respetuosos y cautelosos, entendiendo quizás la magnitud que tienen sus palabras y el impacto que pueden generar en sus fans. Sin embargo, como dice el dicho, el que calla, otorga, y en el mundo del espectáculo, incluso el silencio puede ser interpretado. Últimamente Ande ha estado en boca de todos por su nuevo proyecto, la serie Bambaşka Biri, donde comparte protagonismo con Burak Deniz. La química entre ellos es innegable y, como era de esperarse, los rumores sobre un posible romance no tardaron en surgir. Pero Ande, fiel a su estilo, ha sabido manejar la situación con elegancia, negando cualquier vínculo sentimental más allá de lo profesional. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con Kerem? Pues mucho. Porque en medio de toda esta vorágine mediática, a Ande se le ha preguntado inevitablemente sobre su pasado amoroso y, en particular, sobre su relación con Kerem Bürsin. Y es ahí donde las cosas se ponen interesantes. En una reciente entrevista, Ande fue abordada directamente sobre el tema. El periodista, con la astucia que caracteriza a la prensa rosa, le preguntó si guardaba algún rencor hacia Kerem o si, por el contrario, aún mantenían una relación cordial. La respuesta de Ande fue medida, pero reveladora. Ella dijo algo así como: Kerem es una persona a la que le tengo mucho cariño y respeto. Compartimos momentos muy bonitos y siempre le desearé lo mejor. Esta declaración, aunque aparentemente inofensiva, esconde mucho más de lo que dice a simple vista. En primer lugar, el hecho de que Ande utilice la palabra cariño para referirse a Kerem indica que aún existe un afecto genuino entre ellos. No se trata de una simple formalidad o de una respuesta políticamente correcta para evitar polémicas. Hay una conexión real, un lazo que se forjó durante el tiempo que estuvieron juntos y que, a pesar de la ruptura, no se ha roto por completo. En segundo lugar, el respeto que Ande menciona es fundamental. En una relación que terminó, el respeto mutuo es crucial para poder seguir adelante y mantener una convivencia sana, aunque sea a distancia. El hecho de que Ande destaque este aspecto demuestra que ambos han sabido gestionar su separación de manera madura y civilizada. Pero quizás lo más interesante de la declaración de Ande es la parte en la que dice que siempre le deseará lo mejor a Kerem. Esta frase implica que ella se preocupa por su bienestar, que le importa lo que le suceda en su vida personal y profesional. No es una simple formalidad, sino una expresión sincera de buenos deseos. Ahora bien, ¿qué podemos interpretar de todo esto? ¿Significa que hay una posibilidad de reconciliación? La respuesta no es sencilla y honestamente nadie lo sabe con certeza. Sin embargo, podemos analizar algunas pistas. Por un lado, el hecho de que Ande hable de Kerem con tanto cariño y respeto sugiere que no hay resentimientos ni heridas profundas que impidan un acercamiento en el futuro. Ambos parecen haber superado la ruptura y haber aprendido de la experiencia. Por otro lado, la vida de ambos ha seguido su curso. Ande está enfocada en su carrera y, como mencioné antes, los rumores sobre un posible romance con Burak Deniz están a la orden del día.
Kerem, por su parte, también está trabajando en nuevos proyectos y se le ha relacionado con otras actrices. Esto no significa necesariamente que la puerta esté cerrada para siempre. En el amor como en la vida, nunca se sabe lo que puede pasar. Sin embargo, parece que ambos están disfrutando de su soltería y explorando nuevas oportunidades. Además de la entrevista que mencioné, Hande ha dado otras señales sutiles que han alimentado las especulaciones sobre su relación con Kerem. Por ejemplo, se ha notado que sigue a Kerem en redes sociales y que, en ocasiones, le da me gusta a sus publicaciones. Esto, en la era digital, puede interpretarse como un gesto de apoyo y cercanía. También se ha comentado que Hande ha evitado hablar mal de Kerem en público, incluso cuando se le ha preguntado directamente sobre los motivos de su ruptura. Esto demuestra una lealtad y un respeto hacia su expareja que no son comunes en el mundo del espectáculo. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones y análisis basados en las declaraciones y los gestos de Hande. La verdad es que solo ella y Kerem saben lo que realmente pasó entre ellos y lo que sienten el uno por el otro. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un fenómeno que trascendió la pantalla y que dejó una huella imborrable en sus fans. Fue una historia de amor que nos hizo soñar, reír y llorar, y que, aunque haya llegado a su fin, siempre será recordada con cariño. Y ahora, después de todo este análisis exhaustivo, llegamos a la conclusión. ¿Qué podemos decir de todo lo que Hande Erçel ha dicho sobre Kerem Bürsin? Pues que a pesar de la ruptura existe un cariño y un respeto mutuo entre ellos. Que no hay resentimientos ni heridas profundas que impidan un acercamiento en el futuro. Y que aunque sus vidas hayan tomado caminos diferentes, siempre habrá un lazo que los unirá. La posibilidad de una reconciliación es incierta, pero no descartable. En el amor como en la vida, todo puede pasar. Lo que sí está claro es que Hande y Kerem han sabido gestionar su separación de manera madura y civilizada, y que ambos se desean lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Y con esto, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo analizando cada palabra y cada gesto de Hande Erçel. Quiero agradecerles por quedarse hasta el final y por ser parte de esta gran comunidad de amantes del salseo turco. Son los mejores. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O piensan que es mejor que cada uno siga su camino? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de todo este chisme, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós. Asterisco, 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 asterisco. Pero, esperen, no se vayan todavía. Porque el salseo no termina aquí. Para entender mejor la situación actual entre Hande y Kerem, tenemos que retroceder un poco y analizar los antecedentes de su relación. ¿Cómo se conocieron? ¿Qué fue lo que los enamoró? ¿Y cuáles fueron los rumores que circularon durante su noviazgo? Agárrense que aquí viene la verdadera carnita asada. Asterisco, asterisco, el flechazo en el set de Senkalkapm, asterisco, asterisco. Todos recordamos con cariño Senkalkapm, la serie que los catapultó a la fama internacional y que, de paso, nos regaló una de las parejas más queridas de la televisión turca. Hande Erçel y Kerem Bürsin interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat, dos personajes con personalidades opuestas que, como suele suceder en las comedias románticas, terminaron enamorándose perdidamente. Lo que muchos no saben es que al principio, la relación entre Hande y Kerem no fue precisamente un cuento de hadas. Según cuentan las malas lenguas, ambos tenían personalidades muy fuertes y chocaban constantemente durante los primeros meses de rodaje. Se dice que discutían por todo, desde la interpretación de sus personajes hasta la dirección de las escenas. Imagínense el drama. Pero como dice el dicho, del odio al amor hay un paso, y parece que esa fue precisamente la dinámica que se dio entre Hande y Kerem. Con el tiempo las diferencias se fueron limando, la confianza fue creciendo y la química en pantalla se hizo cada vez más evidente. Empezaron a pasar más tiempo juntos fuera del set, a compartir fotos y vídeos en redes sociales y a intercambiar comentarios cariñosos. Asterisco, asterisco, de la ficción a la realidad, el romance confirmado, asterisco, asterisco. Durante meses, Hande y Kerem negaron los rumores sobre su romance,
asegurando que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, los fans no se dejaron engañar y siguieron recopilando pruebas que apuntaban a una relación más allá de la amistad. Desde miradas cómplices hasta escapadas románticas, todo parecía indicar que el amor había florecido entre ellos. Finalmente, en abril de 2021, la pareja decidió hacer oficial su relación. Hande y Kerem publicaron una serie de fotos en sus cuentas de Instagram, en las que se les veía disfrutando de unas vacaciones juntos en las Maldivas. Las imágenes hablaban por sí solas, estaban enamorados y no tenían miedo de mostrarlo al mundo. Fue un boom mediático. A partir de ese momento, Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento. Fueron portada de revistas, invitados a programas de televisión y objeto de todo tipo de noticias y rumores. Los fans los adoraban y seguían cada uno de sus pasos. Eran la pareja perfecta. Asterisco asterisco altibajos y rumores constantes asterisco asterisco. Pero como en toda relación, no todo fue color de rosa. Durante su noviazgo, Hande y Kerem tuvieron que lidiar con la presión mediática, los compromisos laborales y los rumores sobre posibles infidelidades. Se decía que Kerem era muy celoso y posesivo, mientras que Hande era más independiente y reservada. También se rumoreó que la diferencia de edad entre ellos era un factor de conflicto. Algunos medios llegaron a afirmar que la familia de Hande no aprobaba la relación y que presionaba a la actriz para que terminara con Kerem. ¡Qué fuerte! A pesar de todos estos obstáculos, Hande y Kerem lograron mantener su relación durante casi 2 años. Se les veía felices y enamorados, y muchos pensaban que llegarían al altar. Sin embargo, el destino tenía otros planes para ellos. Asterisco asterisco el fin de un cuento de hadas, la ruptura asterisco asterisco. A principios de 2022, los rumores sobre una posible crisis en la relación entre Hande y Kerem comenzaron a intensificarse. Se decía que la pareja había dejado de aparecer junta en público, que ya no se seguían en redes sociales y que incluso habían dejado de vivir en la misma casa. Finalmente, en marzo de 2022, la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia fue recibida con tristeza y decepción por sus fans, que no podían creer que su pareja favorita se hubiera separado. Las razones de la ruptura nunca fueron reveladas oficialmente, pero se especuló que la incompatibilidad de caracteres, la presión mediática y los compromisos laborales habían sido factores determinantes. También se dijo que Hande quería enfocarse en su carrera y que no estaba preparada para comprometerse a largo plazo. Asterisco asterisco el después, nuevos caminos y nuevas ilusiones asterisco asterisco. Tras la ruptura, tanto Hande como Kerem se refugiaron en el trabajo y trataron de mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal. Hande se dedicó a protagonizar nuevas series y películas, mientras que Kerem se enfocó en proyectos internacionales y en su faceta como productor. Como ya mencionamos, Hande ha sido vinculada sentimentalmente con Burak Deniz, su compañero de reparto en Bambaşka Biri. Aunque ambos han negado los rumores, la química entre ellos es innegable y muchos creen que podría haber algo más que amistad. Kerem, por su parte, también ha sido relacionado con otras actrices, pero hasta el momento no ha confirmado ninguna relación. Se sabe que es un hombre muy reservado y que prefiere mantener su vida personal alejada de los focos mediáticos. Asterisco asterisco el misterio continúa, ¿hay esperanza de reconciliación? Asterisco asterisco. Y aquí es donde volvemos al principio de nuestra historia. Después de todo este recorrido por los antecedentes de la relación entre Hande y Kerem, la pregunta sigue siendo la misma: ¿hay alguna posibilidad de reconciliación? Como hemos visto, Hande ha expresado palabras de cariño y respeto hacia Kerem, lo que sugiere que no hay resentimientos ni heridas profundas. Ambos parecen haber superado la ruptura y haber aprendido de la experiencia. Sin embargo, la vida de ambos ha seguido su curso y parece que están disfrutando de su soltería y explorando nuevas oportunidades. Además, los rumores sobre posibles romances con otras personas podrían dificultar un acercamiento en el futuro. En definitiva, la respuesta a la pregunta sobre una posible reconciliación es incierta. Solo el tiempo dirá si Hande y Kerem volverán a estar juntos o si, por el contrario, el capítulo de su historia de amor ya está definitivamente cerrado. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un fenómeno que trascendió la pantalla y que dejó una huella imborrable en sus fans. Fue una historia de amor que nos hizo soñar, reír y llorar, y que, aunque haya llegado a su fin, siempre será recordada con cariño. Y quién sabe,
Quizás algún día, el destino los vuelva a unir. El salseo continúa.